oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Me pones una... Sí, por favor. A ver, me lo agarras ahorita, por favor. Gracias. Estamos celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios. Y así es como empezamos el año, tomados de la mano de la Santísima Virgen, de la que es Madre de Dios y Madre nuestra. La Iglesia hoy nos invita a dirigir nuestra mirada hacia ella, que es la nueva Eva. Es la nueva Eva con una nueva y mejor relación con Dios. Algo que no tenía Eva. Déjenme tomarle poquito esto porque como ya estoy viejillo. Entonces es una nueva y mejor relación porque Eva tenía una comunicación muy cercana con Dios, pero no era la madre de Dios. Entonces nuestra Madre Santísima nos trae una nueva relación con Dios. Yo tuve la gracia de conocer la gruta. Es que la casa en que tenía la Santísima Virgen en Nazaret era algo tradicional ahí buscar un montecito y se fincaba la casa pegada al cerro, pegada al monte, para que donde hubiera una gruta. Entonces se cerraba la casa y la gruta formaba parte de la casa, porque ese era el lugar donde pasaban los calores más intensos, porque ya ven que la tierra es térmica. Entonces en este lugar abajo se estaba mejor. Ahí también se guardaban alimentos, no había refrigeradores, ahí se guardaban los alimentos en un ambiente más estable, no ni caliente ni frío. Entonces la casita de Nazaret tenía 3 paredes, la cuarta estaba recargada en la gruta. Tuve la gracia de conocer esta gruta porque la casita esta también la conocí, pero la casita está en Loreto, en Italia, no está en Nazaret. Porque cuando se quiso destruir la casa de Nazaret, los ángeles la tomaron. Ya he hablado de esta historia como en 2 ocasiones, pero los ángeles toman, algunos dijeron que habían sido los cruzados los que se habían llevado las piedras, pero no es posible porque apareció primero en un lado, creo que por allá por Turquía, y luego aparece en otro lugar, porque empezó a haber problemas y empezaron a asaltar a las personas. Lo que pasa es que aparece en el campo la casita de Nazaret, aparece en un campo de repente. Al siguiente día los dueños van y ven en sus tierras esa casita, la gente va por curiosidad y los que entraban se sanaban. Los que entraban sanaban. Entonces, pues empezó a ir a mucha gente, empezaron a haber peregrinaciones y la gente muy agradecida por los beneficios, los milagros recibidos, daban algunas donaciones. Entonces empezó a haber dinero y empezó a haber problemas. Y se quita de ahí, duró 1 año, 2 años la casita y aparece en otro lugar al siguiente día, aparece en otro lugar, el campo era de 2 hermanos y pasó lo mismo, los hermanos empezaron a pelear, que tenían, cada quien decía que tenía más derecho de tener más del dinero que se dejaba en la casita de Nazaret. Vuelve a desaparecer de ese lugar y amanece
amanece en el camino que va a Loreto, y ahí es donde ya se va a quedar definitivamente. Esa casa, ese lugar ya se hizo una basílica enorme, cubrieron todo de mármol por encima de la casita de Nazaret, dejando todas las paredes tal como eran, y es una casa muy pequeña, asombrosamente pequeña, pero tenía la gruta esa. Algunos piensan que el anuncio se dio en la gruta, no se sabe si fue en la casita, entre las piedras esas, o en la gruta, no se sabe. La Santísima Virgen no lo menciona, ni la palabra de Dios menciona dónde estaba ella. Pero fíjense, es bien fuerte, por eso esa casita, pues mucha gente iba y entraba y sanaban, y hay mucha garantía de que sí sea, porque varios papas fueron allí. Y para que un papa vaya es porque hay muchas garantías de que es la verdad. Y uno de los papas que fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Por eso estamos seguros que allá en Italia, en Loreto, está la casita, pero la gruta, por supuesto que no se la podían llevar, pues era parte era un hoyo, una gruta, es una pequeña cueva, y esa pues ahí se quedó en Nazaret. Entonces se hizo una basílica y se hicieron escalones para bajar, porque está cerrado y sellado, pues no se puede entrar, no se puede estar donde la Virgen estaba haciendo oración. Y en los dos lugares, porque no se sabe, pusieron la misma inscripción por ser la misma casa. Ya ven aquí al principio de las Santas Misas, yo siempre empiezo con el Ángelus, y en el Ángelus decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando uno está aquí, cuando uno está en la gruta, o cuando uno está en la casita de Nazaret, allá en Loreto, ya no se dice, y el Verbo se hizo carne, se dice, aquí el Verbo se hizo carne. Fíjense la diferencia. Aquí el Verbo se hizo carne. Allí es donde desciende el Espíritu Santo, y Él es el que provoca que quede Jesús en el vientre de la Santísima Virgen. Es el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Y por eso en los dos lugares están esas palabras en latín. Aquí el Verbo se hizo carne. Y es una sensación bien curiosa. Por eso cuando yo estuve ahí en Loreto, cuando estuve yo en Loreto, compré unos niños Dios pequeños, y allí en unas tiendas de las que estaban ahí cerca, y los metí en la casita de Nazaret, ahí donde mucha gente entraba y sanaba. De hecho, la gente da la vuelta en la casita de Nazaret, entra por una puertita y sale por otra, que esa sí se acondicionó, pero se puso mármol y se lo acabó la gente por ir de rodillas. Está la señal ahí de las rodillas, cómo va la gente, y todos van siguiendo en la misma línea para entrar. No todos van de rodillas, pero muchos van de rodillas a este lugar, a esta casita, allá. Yo les platicaba, yo decía, me voy, porque había una gente, estaba repleto ahí. Yo dije, bueno, me voy a esperar a que se vaya saliendo gente, y me voy a recargar en las paredes donde escucharon tantas oraciones de Jesús, donde quedaron grabados tantos actos de amor de la Sagrada Familia. Dije, me voy a recargar ahí y voy a rezar el rosario. Llegué a la pared, no, que se puede rezar el rosario, mucha paz. Ahí, ¿verdad? Me empezó a dar así que lo que es como, si me descuido, me da el descanso en el espíritu, ¿no? Me hubiera quedado ahí tirado, pero no, ni siquiera, es mucha paz. Y de esos niños Dios es con los que se bendicen las imágenes que están en las funditas, en las telas, y por eso ha habido tantas cosas que el Señor les ha regalado a muchas personas, no por mí, sino porque ahí estuvieron, ahí las deposité, y ahí se bendijeron esas imágenes de Jesús niño. Y entonces estuve en ese lugar. Después también tuve la dicha de estar en Belén, allí donde Jesús nació, donde el Verbo de Dios hecho hombre hizo a María Madre de Dios, porque Él es Dios verdadero.
Él ya existía, Él va a empezar a existir como hombre verdadero, pero ya existía como Dios verdadero. Y entonces se junta esa frase que nosotros decimos, y el Verbo se hizo carne, y después Belén, y habitó entre nosotros. Viene Jesús al mundo, toca el mundo, toca la materia que Él mismo había creado. ¿Por qué? En la historia surgió un problema, que si Jesús era María era madre de Dios, o nada más madre de Jesús hombre, pero no se puede separar. No se podía separar el Señor quiso nacer como Dios y hombre verdadero. No se puede, eso no se podía separar. Cuando una mamá está esperando un hijo, los hijos, ella los engendran y los dan a luz, no los crean. De alguna manera colaboran en la creación, pero el verdadero creador es Dios. El ser humano se le llama co-creador, es decir, creador pero junto con Dios, dependiendo de Dios. Dios nos permite, no es que el hombre sea creador, no se puede, nosotros no somos creadores, no podemos sacar de la nada a la existencia las cosas. No podemos sacar de la nada la existencia, que eso es lo verdaderamente crear, eso es lo que es verdaderamente crear. María, nuestra madre, no hizo que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera Dios en su vientre, no. Ella no le dio a Jesús la naturaleza divina ya la tenía. María le comparte la naturaleza humana, así como las mamás comparten a sus hijos la naturaleza humana. Solo ella engendró. Nosotros le llamamos mamá cuando la mujer tiene en su vientre a ese bebé y lo da a luz. Cuando lo da a luz decimos, esta es la mamá biológica, esa es la mamá de ese niño. Entonces, como Jesús entró en su vientre, tuvo los 9 meses normales y nació, aunque el nacimiento de Jesús no es igual al nacimiento de todos los demás seres humanos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero como Jesús llevó ese proceso, estuvo en el vientre y nació de María, entonces es la mamá de Jesús. Pero Jesús es Dios, por eso se le dice Madre de Dios. Porque Jesús, su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen. Él ya existía solo como Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, pero ya encarnado toma el nombre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Por eso se dice, y nació. ¿Quién fue el que nació? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de María. Cuando nosotros empezamos a formarnos en el vientre, empezamos a existir. Cuando empezamos a formarnos en el vientre de nuestra madre, allí empezamos nosotros a existir. Jesús no. Ella existía porque ya era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se encarna y nace como hombre verdadero sin dejar de ser Dios verdadero. Entonces, por eso a María le llamamos Madre de Dios, porque no podemos separar la humanidad y la divinidad de Jesús. No la podemos separar. Entonces, van a ser Jesús, pero no van a ser como en la forma tradicional del nacimiento como lo tuvimos nosotros, en el cual pues nuestra mamá se llenó de achaques, con antojos, y a la medianoche quiere una hamburguesa, y a la medianoche, a las 2 de la mañana, y quieren un chocolate y no sé qué, y se lo tienen que comer, si no pues el niño nace con cara de chocolate, entonces tiene que traerle el chocolate. Y en algunos casos ahí va el viejo a ver dónde encuentra lo que tiene antojos su esposa, porque son antojos. María no tuvo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo eso? Ni tampoco tuvo los cólicos que tienen las mujeres, los dolores intensos.
porque esos dolores, y esos cólicos y esos achaques y esas cosas son consecuencia del pecado, desde el pecado original. Cuando Eva cae en el pecado y lleva a Adán, invita a Adán, Adán decidió que sí, no forzó a Adán a que cayera en pecado, por eso no tiene la culpa. Ella le ofreció y Adán también aceptó. Hizo uso de su libertad y de su voluntad y aceptó el pecado a Adán. Entonces, cuando la mujer acepta el pecado, Dios le dice las consecuencias. No dijo, ora para que se te quite, no. Le avisa cuáles van a ser las consecuencias que va a tener esa desobediencia y ese pecado. Por esto que hiciste, parirás tus hijos con dolor. Eso no iba a ser así. Es que es ilógico que ese momento tan importante para la mujer, pues que esté marcado por un dolor tan intenso. ¿Cuántas mujeres cuando están teniendo su primer hijo y están en los que se llaman las labores de parto, sintiendo los dolores tan intensos que son, ahí mismo dicen, ni uno más, se cierra la fábrica aquí. Pero después de tener en sus brazos a su hijo, tienen otros 5. Pero nuestro buen Dios no había pensado en que la mujer tuviera que pasar por tales dolores. Esos son consecuencias del pecado. Si no hubiera habido pecado, nosotros hubiéramos nacido sin causar tanto dolor a nuestra mamá, ¿verdad? Y hasta menos feos hubiéramos salido si no hubiera sido causa del pecado. Pero todo eso es consecuencia del pecado. Por eso en María no va a haber dolores, no va a haber mareos, no va a haber achaques, no va a haber pies hinchados, no va a haber todas estas cosas que la mujer tuvo que vivir como consecuencia del pecado, no solo del pecado original, sino también de sus propios pecados, de los pecados sociales. Esto va haciendo cada vez más difícil la maternidad. Entonces, cuando María le llega el momento de dar a luz, no va a estar gritando, no necesita quien le ayude en los labores de parto. Dice, si no me equivoco, es San Jerónimo el que dice, así como el sol atraviesa un cristal sin tocarlo, sin dañarlo, así fue como sucedió que Jesús entrara en el vientre de María y de la misma manera va a salir. Por eso es que María es virgen antes, durante y después del parto. Ella permanece siempre virgen, siempre. No tuvo sangrados, no tuvo dolores, no hubo gritos allí en aquella cueva de Belén. Por eso nunca se han representado gritos ni dolores en la cueva de Belén. Porque eso es consecuencia del pecado. Y María no tuvo pecados personales ni heredó el pecado original. Jesús la preservó de ese pecado antes de que ella empezara a existir. Aplica sus méritos de manera anticipada, porque como Él es Dios, está por encima del tiempo. Está por encima del tiempo. En nuestro buen Dios le anunció entonces a Eva que como consecuencia del pecado iban a pasar todas estas cosas por las que ahora está pasando todas las mujeres. Eso, repito, no es lo que Dios quería, es lo que resultó del pecado. Por lo tanto, María, como no tuvo pecado ni original ni el pecado personal, entonces ella no tenía por qué pasar por esa experiencia, ni su hijo quiso que pasara por esa experiencia. Por eso, ¿cómo fue? Nadie lo sabe. Porque ni siquiera María. Acuérdense que José, cuando va a venir ese momento, entra en un letargo, ese sueño insoportable como el que traen ahorita, ¿verdad? Ese sueño que se le cierran los ojos, entra José en un letargo y María entra en éxtasis. María entra en éxtasis, María sale del éxtasis hasta que el niño lloró. Así de que ni siquiera ella vio la manera como nació su hijo. De repente ella ya lo tenía en sus manos, el niño ya estaba llorando y la saca del éxtasis el llanto de su hijo.
de Jesús, la saca del éxtasis. Por lo tanto, el nacimiento de María fue una cosa única también, porque Jesús es Dios. Esto no se ha dado ni se volverá a dar. Es la única vez que sucedió y es la única vez que va a suceder en la historia de la humanidad. Entonces, María por eso es grande. María es mucho, mucho, muy grande a los ojos de Dios, porque Jesús a nadie le había dicho mamá. Sí, todo lo que Jesús siente, por así decirlo, que le debe a María. Si Jesús se siente endeudado con los santos por lo que le dieron, imagínense con María, que le dio todo absolutamente. María no se reservó para ella absolutamente nada. Aceptó todo lo que fuera la voluntad de Dios para ella. Sin embargo, María, que es la criatura más excelsa salida de las manos de Dios, la devoción a la Virgen se ha debilitado. Se ha debilitado en muchos corazones. Ya no son tantos como antes los que rezan el rosario, ni los que rezan el rosario en familia. Ya se ha perdido mucho las oraciones en familia. Se ha debilitado la devoción a la Virgen en los corazones. Algunos han tenido el temor de que amen a la Santísima Virgen tanto y que que a Dios le vaya a dar como celos de que se le ame a la Virgen mucho y como que se le dejara de amar a Él. Como que de alguna manera algunos piensan que la devoción a María podría desviar la mirada de Cristo, podría desviar la mirada, que dejara a la gente de adorar a Jesús por venerar a la Santísima Virgen. Y por eso prefirieron muchos optar por lo que se llama el cristocentrismo, que Cristo sea el centro de todo, remarcar que la salvación nos viene de Cristo y que Cristo es el único mediador delante del Padre Celestial, que la salvación solo viene de Jesús. Pero si nosotros queremos entender a Jesús, tenemos que entender a María, tenemos que ir a ella, porque María, como no tuvo el pecado original, ella no quedó dañada en su mente, no quedó dañada su inteligencia, su discernimiento, no quedó dañado. Por lo tanto, es la criatura que más ha entendido a Jesús. Es la criatura que más ha entendido a Jesús. Es la que más cerca estuvo siempre de Él. Toda la vida María estuvo cerca de su Hijo. Los últimos 3 años de la vida pública de Jesús, pues María lo acompañaba en algunas ocasiones y en otras no, según lo marcara la prudencia. Entonces en algunas ocasiones sí, había caminos, había veces que hacían largas jornadas de camino que no hubieran aguantado las mujeres, que solo aguantaban los hombres. Entonces por eso no siempre andaba la Santísima Virgen con Jesús. Y Jesús la va a dejar a la Virgen al frente de la iglesia. Claro que el encargado, el que va a estar, al que le dan las llaves es a Pedro, pero María queda como consejera. Todos van a recurrir a ella, todos los apóstoles. Esto no se va a hablar tanto en los evangelios porque este es un hecho que en aquel tiempo hubiera hecho daño al mensaje. Entonces se omite, pero después va a salir y después el Señor va a permitir que se vayan conociendo todos estos detalles. Se dice que la Virgen Santísima estuvo en el mundo aproximadamente hasta los 70 años, porque estuvo sosteniendo a los apóstoles. Sí habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía había mucho de humanidad en ellos, mucho de humanos. Si lo había en San José, que era mucho más santo que ellos, que no lo hubieran los apóstoles. Y entonces los apóstoles van a necesitar de ella. Una de lo que conocemos de la historia es cuando Santiago, el apóstol Santiago, se va a España.
España. Y en España no le hacen caso, no aceptan su mensaje. A pesar de las señales que da él, de los milagros que se hacen, no aceptan el mensaje. Y entonces entra en una depresión Santiago. Y se da la primera aparición de la Santísima Virgen, pero todavía estaba viva. Jesús se la había entregado a Juan desde la cruz y Juan se la llevó a Éfeso. Ella vivió allí en Éfeso, se dice que hasta los 70 años aproximadamente. Entonces, en Éfeso, pues hay una historia bien curiosa ahí en Éfeso. Hay una monjita, ahorita no recuerdo el nombre, ya ven, luego confundo los nombres yo mucho. Una monjita que lee a Catalina Emmerich. La está leyendo y Catalina Emmerich tiene visiones, tiene lo que podríamos decir bilocación, pero en el tiempo. Ella se hacía presente en el momento en el que Jesús estaba en la tierra y todo lo veía, todo incluso todo lo fue escribiendo. Las horas de la pasión de Mel Gibson, la película de la pasión de Mel Gibson fue escrita en base a las visiones que tuvo Ana Catarina Emmerich. Y entonces Ana Catarina decía, Juan se la llevó a vivir a Éfeso, pero Éfeso era un puerto, una ciudad importante de mucho ajetreo. Entonces se van a una parte elevada y que estuviera separada, que hubiera paz, que hubiera tranquilidad. Y dice Catalina Emmerich, de un lado se ve el mar y del otro lado se ven las grandes construcciones de la ciudad de Éfeso. Pero dice, ahora ya son ruinas. Pero antes debieron ser unas grandes construcciones, ahora son ruinas. Entonces queda escrito todo esto. Y hay una monjita que lee a Catalina Emmerich y funda una comunidad religiosa cerca de Éfeso. Y entonces ella, leyendo los libros de Santa Catalina, pidió permiso para ir a buscar la casa donde vivió la Virgen los últimos años de su vida. Y entonces pide permiso para viajar. No era muy largo, que serán, no era muy largo lo que tenía que viajar, 50, si acaso 100 kilómetros, pero no era algo muy largo lo que tenía que desplazarse ella. Y se va, junta, pide ayuda y se va. Entonces ella tenía que pagar arqueólogos para que le ayudaran a hacer excavaciones donde pudiera estar la casita de la Virgen. Y cuando va en el tren, hay dos señores que están hablando. Sí, es que vamos a tener que vender el cerro que tenemos allá, no funciona, no hace nada, no es. Y entonces ella se acerca y les dice, disculpen, pero están hablando de la venta. ¿Por dónde está eso que ustedes están vendiendo? Pues la vamos a llevar. Y la llevan allá. Ella lo que quería era ver si se veía el mar y si se veían las ruinas. Es lo que ella quería ver. Llegan a este lugar y pues dijo ella, puede que por aquí sea. Entonces trae a los arqueólogos, pero dice la historia, ahí está el testimonio que dejaron. Era un verano muy caliente, muy caliente. Entonces ya les andaban, no habían llevado agua suficiente y dijeron, vamos a tener que detener todo el trabajo para ir a buscar agua a la ciudad. Y entonces venían las cosas de Dios. Primero la puso cerquita y ahora le da todo. Vienen dos mujeres con cántaros de agua caminando. Entonces le dicen, oiga, por aquí hay agua. Sí, allá por donde era la casita de la Virgen. ¿Cómo? Y van, y Catalina Emmerich dice que el lugar era un lugar muy seco, pero que Dios hizo salir agua cerca de donde estaba la Virgen para que no tuvieran que desplazarse ni Juan ni ella a lugares a traer agua de más lejos. Y salió y se hizo un pozo ahí y entonces se conoció. La gente dicen que pasó de generación en generación allá por donde era la casita de la Virgen. Y así se le conoció. Y así fue como fueron al lugar, ella, y ahí se sube en esa zona.
Y ahí se veía el mar y ahí se veían las ruinas, ahí estaba el pozo, se escarbaron, se hicieron todo y encontraron la casita donde vivió la Virgen, donde ella subió al cielo. Estando ella ahí, estaba Juan, el evangelista, y el apóstol, pues, y veo él. Dice también esta historia que él estaba como adormilado también cuando vienen los ángeles, la toman a ella, y ya cuando iba subiendo, él toma conciencia, despierta y le toca ver la asunción gloriosa de la Santísima Virgen. Hay muchas cosas que todavía en ese tiempo no se podían decir. El Señor las ha ido revelando con el paso del tiempo. Y vean, Él quiso que se conociera el lugar donde fue la casa de su mamá, donde vivió con Él y donde vivió con Juan, como ya ven que se le encomendó, él le dijo a Juan, he ahí a tu madre, y a ella, he ahí a tu hijo, y dice la palabra de Dios, desde ese momento Juan se la llevó a vivir con él. Por eso la devoción a la Virgen era muy grande. Cuando Santiago entra en aquella depresión, la Virgen se le aparece parada en un pilar. Por eso en España es la devoción más grande que han tenido, que está muy golpeada ahorita, pero es la devoción más grande que se ha tenido, la Virgen del Pilar. El pilar no es el nombre, el pilar es porque estaba parada en un pilar cuando se le apareció a Santiago. Estaba parada en un pilar, hasta la fecha existe un pedazo de ese pilar, existe todavía y ha sido lugar de veneración, porque ahí fue donde estuvo parada la Santísima Virgen. En estos tiempos se nos ha olvidado cómo antes se le daba un lugar muy especial a la Virgen. Se decía ad Jesum per María, que significa a Jesús se llega por medio de María. Eso es lo que se decía, a Jesús se llega. Había otros fuertes también, con María todo, sin María nada. Después el Concilio Vaticano II define que la Santísima Virgen, en lugar de impedir la devoción a Jesús, la fomenta, porque la Virgen no se queda con nadie que llegue a ella. Todo el que llega a ella, ella lo lleva a Cristo. Ningún santo que haya sido mariano se murió sin conocer con mayor plenitud a Jesús, porque ella le decía, ella le inspiraba. El cielo se puede comunicar con nosotros de manera no tan fáciles de entender y de explicar, pero Dios se puede comunicar con nosotros. El mismo San Juan Pablo II decía que si se da a María el lugar que le corresponde, no el que cada quien quiera, el lugar que le corresponde en la interrumpida tradición, se va a llegar a la cristología. Todo, María a todos los lleva a Cristo. Y decía el Papa Juan Pablo II, si dejas entrar a María, entran los dos. No nada más ella, entran los dos. Y el Señor fue dando señales de quién era María. Él quiso que el primer milagro, Dios Padre quiso que el primer milagro de su Hijo fuera por intercesión de María. Y así lo vemos en las bodas de Caná. Jesús no había hecho milagros. Muchos dicen en evangelios apócrifos, en evangelios que nunca se reconocieron como auténticos, dicen que Jesús hacía palomitas de barro, le soplaba y se iban volando. Y que hacía cosas y que sanaba gente y muchas cosas, pero no es cierto. Eso no puede ser cierto, porque cuando Jesús regresa a Nazaret y la gente que preguntaba, ¿de dónde sacó el poder de hacer milagros? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque nunca los había hecho. Si no hubieran dicho, es el niño que hacía milagros, ¿se acuerdan? El que hacía palomitas y no. ¿De dónde sacó el poder de hacer milagros? Entonces el primer milagro que Jesús va a hacer es el milagro en las bodas de Caná, y fue hecho por intercesión de la Santísima Virgen. Quiso el Señor hacer notar que Él no lo iba a hacer.
no lo iba a hacer. No le dijo, espérate, sí, ya, ahorita vamos a ver, ya me había dado cuenta. No le dijo. Al contrario, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora, déjame en paz, por así decirlo, ¿verdad? Pero ese déjame en paz no tiene la misma fuerza que nuestra cultura, era diferente allá. Entonces, pero la Santísima Virgen nada más con una mirada, voltea después y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Esa es la frase, una frase importantísima de la Santísima Virgen. Y entonces Jesús hace el milagro. Convirtió el agua en vino. Después va a convertir el vino en sangre. Son milagros semejantes. Pues para Él no hay diferencia. No hay diferencia. Primero convierte el agua en vino y después convierte el vino en sangre. No hay diferencia. Ahí Él puede hacerlo todo si Él así lo quiere. Él lo puede hacer todo. Jesús desde la cruz nos la va a dar a ella, a esta criatura, la más poderosa, la más santa. Imagínense, si los santos pudieron hacer tantos milagros, imagínense ella que es santísima, y Jesús nos la quiso dar como mamá. La llenó, le dio sobreabundancia de gracias y nos la quiso regalar como mamá. Nos la dio como madre nuestra, a la que es la gran madre de Dios, nos la dio como madre nuestra. Y ahora ella quiere que nosotros seamos reconcebidos. Ya fuimos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Ahora ella quiere espiritualmente concebirnos para Dios, darnos a luz en santidad. Ya nos dieron a luz a la vida. Ahora ella nos quiere dar a luz a la santidad, pero para eso tenemos que tener una vida en ella, que ella sea nuestra maestra, que ella nos vaya guiando, que ella nos vaya ayudando a entender a su hijo, porque nos la dio como mamá. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y la iglesia, a la luz del Pentecostés, después del Espíritu Santo, lo interpreta como Juan nos representa a todos. Jesús nos entregó a todos como hijos a ella, y a ella nos la entregó a nosotros como madre. Y nosotros no tenemos ningún mérito. No lo merecíamos, no nos lo ganamos, no hicimos nada para esto. Es un acto de la bondad de Dios, que sabe que la vamos a necesitar. Sabe que la vamos a necesitar. Él sabe que María puede alcanzar para nosotros lo que nosotros no hubiéramos podido alcanzar nunca por los pecados que hemos cometido. Santa Teresa de Jesús decía que la Madre de Dios para ella era su madre espiritual y su reina celestial. Y decía, pero ella se comporta más como madre que como reina. Bendito Dios, que se comportara como reina, mereceríamos muchísimos más castigos por todo lo que le hemos hecho a su hijo y lo que le hemos hecho a ella. Pero ella se comporta más como madre que como reina. Es impresionante esto. Pero repito, ¿qué hemos hecho con esta grandeza que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con esta maravilla que Dios nos ha dado como madre? La hemos abandonado. Hemos abandonado la devoción mariana. Son muy pocas ya las personas que rezan y que saben rezar el Santo Rosario. Son muy pocas las personas que tienen devoción a la Santísima Virgen. Y unos no rezan porque les da vergüenza, que los vayan a ridiculizar, que se vayan a burlar de ellos. Otros no rezan el rosario por ignorancia. Otros no saben que si Dios nos la dio como mamá es porque la ocupábamos. Esto es un bien para nosotros. Es un bien para nosotros. Si Dios me la entrega como madre, ¿cómo se va a poner celoso de que la ame si Él me la está entregando como mamá? Por eso es ridículo pensar que Dios se pudiera poner celoso de que nosotros amemos a la Santísima Virgen, porque jamás podremos llegar a amarla como Él la amó.
Jamás podremos. No tenemos tanto amor. No tenemos tanto amor, no nos alcanza el corazón para poder amarla tanto como Él la amó a su Santísima Madre. Así de que siempre que la amemos, por más que la ames, la vas a amar muy poco en comparación de lo que Él la amó. Y luego María se va a reflejar en la historia, porque Dios habla. Dios habla a través de la historia, de los acontecimientos. Y vemos en la historia que el creador de todo cuanto existe va a salvar a los fieles en los tiempos de Noé. ¿Qué le pide a Noé? Haz un arca. Es la primera vez que se oye el arca. Es el arca de Noé. ¿De qué los va a salvar? No se sabe cuál fuese el pecado tan grave como para que Dios aniquilara a la mayoría de los seres humanos y se llevara de paso a todos los animales. ¿Qué pasaría? No se sabe. La palabra de Dios no nos lo dice y no hay manera de que nosotros pudiéramos llegar a saberlo. En algunas revelaciones particulares se hablan algunas cosas, pero ya algún día tendremos la oportunidad de hablar de eso. Entonces el Señor le dice a Noé que construya el arca. Construye el arca y a través del arca salva a unos cuantos, a la familia de Noé, a Noé y la familia de Noé. Luego va a pedir otra arca. Con el paso del tiempo, ya en su pueblo, ya formado su pueblo de Israel, Dios le pide que haga otra arca. Se le llama ahora el arca de la alianza. El arca de la alianza. Esta arca de la alianza la va a construir Moisés, no como él quería, sino bajo las indicaciones que Dios puso. Igual que con Noé. Noé no construyó lo que él quería, construyó de acuerdo a la sabiduría de Dios. Por eso el arca pudo cumplir con lo que Dios quería. Y aquí también esta otra arca se va a poner con las disposiciones que Dios da. Y entonces va a tener todo lo que Dios dispone. Va a haber un propiciatorio, que es donde se ponían los sacrificios que se le ofrecían a Dios. Y desde ahí Dios dispuso y quiso recibir todo. Y ahí es donde Moisés iba y hablaba con Dios. Dios bajaba como en el pueblo lo veía como si fuera una nube, le llamaban Shekinah. La nube que descendía, una especie de nube. ¿Quién sabe qué es lo que verían? Pero a los ojos de ellos era como una nube, descendía y Moisés entraba a la tienda donde estaba el arca de la alianza, y cuando salía Moisés el rostro le brillaba tanto que se tenía que poner un pañuelo en la cara, porque la gente se asustaba, era mucho la luz que reflejaba en su rostro cada vez que hablaba con Dios. Cada vez que hablaba con él. Esa es la segunda arca que Dios manda construir. Pero el pueblo de Israel, cuando había guerra y llegaba el arca, arrasaban, ganaban inmediatamente. Pero el pecado aleja al pueblo de Israel de Dios, y la gloria de Dios ya no se manifestó a través del arca de la alianza. Y esa arca que antes los hacía invencibles, de repente ya no, y van a caer sometidos bajo el reino de Babilonia. Cuando el reino de Babilonia Dios le avisa al profeta Jeremías, le dice al profeta Jeremías: ve y esconde el arca para que no quede en manos de mis enemigos. De los enemigos de Israel, Dios estaba permitiendo. No es que Dios no hubiera podido controlar eso. Sí podía, pero el pueblo de Israel se lo merecía. Dios permitió porque era necesario eso. Y van y esconden el arca. Estamos hablando del año 580 y tantos que sucedió esto. Entonces el profeta Jeremías se va con un grupo de sacerdotes a un monte, y en ese monte encuentran una cueva, meten allí el arca y tapan con lo que pueden la entrada para que nadie se diera cuenta de que allí estaba el arca y se la fueran a llevar los de Babilonia. Y cuando regresan, un grupo de sacerdotes dijeron: vamos a regresar y vamos a poner marcas
para cuando termine todo lo malo, saber llegar rápido a donde guardamos el arca. Fueron y ya ellos ya no encontraron dónde era. Ya no, Dios ya no permitió y dieron vueltas, buscaron y ya no pudieron encontrar. Regresan y le dicen a Jeremías, no encontramos dónde quedó el arca, ¿qué pasó? Y él les dice Jeremías que cuando Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia, va a ser de vuelta el arca. Dios va a devolver el arca. Pues son muchos cientos de años que el pueblo de Israel pidiendo, Señor, devuélvenos el arca, Señor, devuélvenos el arca, Señor, devuélvenos el arca. Y nada, cientos de años hasta que escribe San Juan el apóstol, el evangelista, escribe en el Apocalipsis. Está teniendo una visión del cielo, dice, y de repente vi el arca. ¿Se imaginan el impacto que debió sentir todo el pueblo? El arca, ya se vio el arca, ya la vio alguien, el arca de la alianza. Pero Juan sigue, una mujer vestida de sol. El arca es una mujer, es decir, el arca de Noé y el arca de la alianza representan a María. Representan a María. Los que estén con ella, el arca de Noé, los que entren en ella, es como una balsa que nos puede llevar, que nos puede salvar. Ella nos lleva al Salvador, nos facilita el camino para la salvación. Nos facilita el camino, así de que nosotros tenemos el arca. No es arca de la alianza, es hecha con oro y con maderas finas. No, esa representaba. ¿Qué traía el arca de la alianza dentro? ¿Qué había dentro del arca de la alianza? Estaban las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos. Estaba el bastón de Aarón que representaba el sacerdocio en Israel. Y estaba el maná. Había algo de maná del que se había comido en el desierto, algo de ese maná quedaba ahí. Esas 3 cosas que representan a Jesús. El maná representa a Jesús, el pan vivo bajado del cielo, aquel que nos dio la comprensión total, completa de los mandamientos, de la voluntad de Dios. Y Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Eso estaba en el vientre de María. María es el arca. María es el arca. Vean qué grande es. Por eso estamos ahorita tan perdidos en el mundo. Tanto sufrimiento porque nos alejamos de aquella que todo nos lo puede alcanzar. Todo lo que nosotros podríamos pedir pero no merecer, ella lo pide y ella sí lo merece. Nosotros muchas cosas no las merecemos, sí las necesitamos pero no las merecemos, ella sí. Pues es tan grande ella. Es tan grande y por eso el enemigo ha trabajado tanto para arrancarla de los corazones y se ha trabajado mucho para que se justifique eso a través del cristocentrismo, que no tiene nada que ver porque María no nos va a alejar nunca de su Hijo. Viene para llevarnos a su Hijo. Para eso viene. Cuando vino aquí a México, ¿qué dijo? Quiero una casita donde voy a mostrarles mi amor persona. Aquel a quien amo, a su Hijo, voy a mostrar a aquel a quien amo, y ella es la que va a ayudar a que todos vayamos entonces hacia Jesús, que todos vayamos hacia Jesús. Ella es el arca de la alianza, desde donde todo sube al cielo y todo del cielo baja a través de ella, de sus manos. ¿Por qué? Porque nos la puso para eso ella. El Señor, nuestro buen Dios, nos entregó a la que todo puede recibir y todo puede alcanzar de Dios para que nos alcanzara lo que nosotros no podemos. Todo por las manos de María. Por eso cuando nosotros, y ahora fíjense más, se nos olvidó, hoy sí van a bendecir los pétalos de rosa. Se nos olvidó conseguir las rosas, pero bueno, la Santísima Virgen, ella es la que va a llevar todo hacia Dios, ella, sus manos. Si tú le dices a Dios, si yo le digo a Dios, Señor, te ofrezco
todos mis trabajos, te ofrezco todos mis dolores, te ofrezco todos mis esfuerzos, yo te los ofrezco. ¿Qué tanto podré alcanzar? Tal vez alcance algo. Tal vez alcance algo porque Dios es misericordioso, no porque sean grandes mis esfuerzos ni nada, porque Dios es misericordioso. Pero si yo le digo, te ofrezco esto a través de las manos de la Virgen, ¿cuánto puede alcanzar ella? Un chorro, muchísimo. Entonces todo se ofrece a través de ella. Por eso conviene que todo vaya a Jesús a través de ella. Ella puede alcanzar cosas que nosotros no podemos alcanzar. Por eso es tan difícil rezar el rosario, por eso es tan difícil la devoción mariana, por eso es tan difícil, por eso la gente se duerme, por eso tantas cosas suceden. Incluso en la casa donde se reza el rosario suceden cosas buenas y malas, porque el enemigo de Dios trata de arrebatarnos esa devoción a como dé lugar. ¿Quién le va a aplastar la cabeza? La mujer. La Inmaculada Concepción, la Iglesia siempre la presenta como aplastándole la cabeza a una serpiente. Por eso les decía, ¿a quién le tiene más miedo Satanás? ¿A Jesús o a la Virgen? ¿De quién huye más rápido? ¿Saben de quién? De la Virgen. Parece blasfemia, pero si Jesús es Dios, ¿cómo va a huir más de la Virgen, que es una criatura, que de Jesús, que es Dios? Por eso, que le gane Jesús, eso pues es normal, pues es Dios, pero que le gane una criatura y una mujer es demasiado para su soberbia. Huye antes de que le aplaste la cabeza. Huye antes de que le aplaste la cabeza. Por eso dicen, muchos exorcistas dicen eso, en la mayoría de los exorcismos se va más rápido cuando interviene María. Interviene María significa que le piden, tal vez rezan el Salve María, o tal vez lo dicen en latín, o tal vez el rosario, y se llevan a cabo muchas liberaciones, auténticas liberaciones. El enemigo no soporta la presencia de la Santísima Virgen, no la puede soportar. Hay que pedir por ella, hay que pedir a través de ella. Hay que ofrecer todo a través de ella, esfuerzos, oraciones, sacrificios, enfermedades, dolores que ya traemos, todo por las manos de la Virgen. A esto llega a Dios y para lo que ella quiera. ¿Por qué para lo que ella quiera? Porque lo que yo quiero puede ser algo que ni siquiera sea lo más importante para mí en este momento. Yo voy a ofrecer un sacrificio, un ayuno, alguna cosa se lo voy a ofrecer a Dios, y sí se lo voy a ofrecer a través de las manos de la Virgen, y le digo yo, para que pueda comprarme algo que yo necesito. Sí, pero lo que yo no sé es que está empezando una enfermedad mortal en mí. Y eso yo no lo sé, pero la Virgen sí. Si le digo yo, para lo que ella quiera, ella sabe qué es lo que yo quiero, pero también sabe qué es lo que más necesito. La mamá sabe que su hijo quiere comerse un chocolate, pero sabe que necesita lentejas. Y el niño quiere un chocolate, pero la mamá sabe qué es lo que necesita. Lo que quiere es una cosa y lo que necesita es otra. ¿Quién es el que sabe qué es lo que necesitamos? Ella, por su mirada de mamá. ¿Quién se da cuenta primero que un niño de 8 años ya le faltan zapatos? Primero se da cuenta la mamá, más que el niño. Ya en la adolescencia es diferente, pero de niño a los 8 años, la que se da cuenta primero es la mamá. Ella se da cuenta. En las bodas de Caná, los esposos, los que se habían casado, estaban preocupados ya porque se había acabado el vino, ni cuentas se habían dado. La Virgen se da cuenta de todo, tiene una mirada materna, Por eso, qué desperdicio de veras de nosotros al pretender que nuestras oraciones mal dichas, llenas de distracciones, de intenciones distorsionadas, sin mérito ninguno, creer que eso puede alcanzar de Dios grandes cosas. Solo ella. Con lo que nosotros le pongamos en las manos, ella puede hacer maravillas. Ella sí lo merece.
Ella sí lo merece. El milagro en las bodas de Caná, Jesús no lo pensaba hacer, solo que ella quiso y por eso lo hizo. No forzado, lo quiso porque ella siempre quiere cosas buenas, siempre quiere cosas buenas. Jesús no lo tenía pensado, no es que se estuviera negando, no lo tenía pensado hacer, pero como ella lo quiso, él accede. Es algo bueno, y lo que la Virgen pide siempre es bueno. A lo mejor ahorita diríamos, hacer vino entonces es bueno. Pues es que hay que entender la cultura, no es diferente de nuestra cultura de ahora. En aquellos tiempos una boda se realizaba, pero pues imagínense, hace 2000 años la gente no vivía con la velocidad que vivimos nosotros, que tenemos que hacer 4, 5, 20 cosas en el día. Ellos hacían una o dos, como los que tienen mi edad, cuando vivía uno en el rancho, y te levantabas y decías, hoy voy a ir al otro rancho para comprar esto. Y ahí se te iba todo el día. En lo que ibas y venías, se iba todo el día. Pero uno pensaba en una sola cosa. Ahorita tenemos calendario y tenemos unas cositas para apuntar y voy a hacer esto y luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y hacemos tantas cosas ahora. Así, si ahorita tendríamos esas posibilidades, bueno, los que más o menos tendrían mi edad y que vivieron en algún rancho, imagínense en aquel tiempo, pues entonces las bodas eran de 7 días, de 15 días, sin ningún problema, pues no había grandes cosas que hacer. Por eso es que se llevó de esa cantidad, se llenó esa cantidad de jarrones que fueron convertidos en agua. El agua, convertida en vino. El agua convertida en vino. Así de que ella es ese Shekinah que le llama el pueblo de Israel, ese como nube. Fíjense la relación que hay en el monte Carmelo, cuando está el profeta y el rey, porque estaba una sequía tremenda en el país de varios años, era insoportable, ya había muerto mucha gente. El profeta se postra y le dice a su criado, fíjate si ves nubes. Y va, no hay nada. Y el profeta sigue postrado. Vuelve a ver y regresa. Sí, se ve una nube, pero chiquita. Viene volando así para acá, pero es una nubecita chiquita. Y se levanta el profeta a decirle al rey que salga corriendo, porque si no, no va a alcanzar a llegar hasta la ciudad, porque va a llover en cantidades grandes. La nube se le relacionó siempre con María. Ella puede fecundar todo. Ella puede traerle vida a nuestra vida. Pero qué lástima que nosotros nos esté faltando confianza en aquella que Dios nos entregó, porque la íbamos a necesitar. Pidámosle a nuestro buen Dios que en este 2026 crezcamos en el amor y en la confianza a la Santísima Virgen, lo que ella sí puede alcanzar para nosotros. Pero ella no va a entrar en tu vida sin que tú se lo permitas. Es igual que Dios, está demasiado llena de Dios. Si tú le llamas, si tú le abres la puerta, llega y entra. Si tú no le abres la puerta, se queda fuera. El enemigo va a buscar cómo meterse por cualquier boquete. Dios no. Si tú no quieres abrir, no entra. Te respeta. Y también la Virgen. Por eso denle un buen lugar a la Virgen y van a alcanzar ustedes más de lo que hubieran podido pedir, muchísimo más si ella les administra su vida espiritual, física, psicológica y espiritual. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Ahora.